máquinas de estado finito. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser un par de ejemplos y los vamos a codificar en C. Entonces, déjenme les comparto. Esta, la pantalla de Journal. Y el primer ejemplo que vamos a hacer de máquinas de estado finito, que es el tema, es el de el semáforo. Que es justo lo que les dejé de tarea. Ahorita hay un problema en el servidor, entonces no he podido ver quién ingresó las últimas tareas. Pero en cuanto pueda, las sigo revisando. Entonces, el semáforo, vamos a repasarlo rápido. Aquí tengo mi acordeón. Recuerden que cuando modelan máquinas de estado finito, siempre es importante decir quién es el estado inicial, en dónde van a empezar, y eso se hace con este círculo más pequeñito. Ese es el que les indica en dónde van a iniciar. Entonces, de ahí inician, y este es el primer estado al que van a migrar, al cual le habíamos dicho que era por definición rojo. Si quieren lo coloreamos de color rojo. Es el primer estado al que se migra. Y luego van a permanecer en ese estado mientras el temporizador T sea menor que, dijimos, 5 segundos. En realidad puede ser arbitrario. Me lo pongo con contexto. T menor a 5 segundos. Voy a poner así. Voy a copiar estos dos estados adicionales. De hecho, necesito uno más. Para que uno sea el verde, otro sea el ámbar y otro el apagado. Verde, ámbar, apagado. Entonces las transiciones son de la siguiente forma. Ok, este es para T's mayores.
Es decir, es mutuamente excluyente. Permanezco en verde mientras no hayan pasado los 5 segundos. Cuando eso ocurre, paso al ámbar. Y justo el ámbar, este es un caso interesante porque en el ámbar tienen 1, 2 y 3 transiciones. Lo cual implica que necesitan más condiciones. Aquí con un sí, un if-else es suficiente. Aquí requieren algo más complejo para empezar. Dicho esto, entonces seguimos con las transiciones. Una es que este intervalo de tiempo haya ocurrido, pero como es un parpadeo, decimos que es 1 segundo nada más. Si esto ya ocurrió, pues hago una transición al apagado. Y justo aquí en el apagado, en K es donde se evalúa si se regresa al ámbar o se pasa a el rojo. Eso, ¿cómo lo hacemos? Pues para empezar en tiempo, ¿no? Necesitan estar 1 segundo prendido, 1 segundo apagado, es lo que va a hacer que oscile entre estos dos. Pero aquí es en donde tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí, si esta cuenta C, vamos a denominarla, si esa cuenta C es mayor que 0, entonces pasan al rojo. En otro caso, se regresan a el amarillo. Esta transición, la que regresa al ámbar, ocurre cuando esto es menor o igual a 10 y además T es mayor o igual que 1. Se tienen que cumplir esas dos condiciones para hacer ese regreso. Y así tenemos ya la máquina de estado finito completa para el semáforo. Entonces va de rojo a verde, permanece ahí 5 segundos, cambia al amarillo, aquí está 1 segundo y luego pasa al apagado, aquí está 1 segundo, si todavía no se cumple la cuenta y además es mayor que 1 segundo, pues se pasa a amarillo y entonces está rebotando entre estos dos estados hasta que la cuenta es mayor que 10 y pasan a rojo. Entonces, este autómata funciona para prender y apagar el micrófono, el semáforo. Bien, ¿y esto cómo lo vamos a implementar? Pues bueno, vamos a verlo a continuación. Entonces, la aplicación del semáforo lo que dice es justo que hay que inicializar. Esto es una descripción de lo que hay que hacer en cada uno de los estados. Entonces, en la inicialización, pues hay que contar el tiempo, y esto es una variable y hay que asignarla a 0. El contador de intermitencias lo asignan a 0 y el estado inicial va a ser el rojo.
Esto lo tienen que hacer cada vez que escriban una máquina de estado finito. El nombre, la inicialización y luego una descripción de lo que tiene que hacer cada uno de los estados. El estado rojo, que es en este caso la luz roja, hay que contar hasta 5 segundos y esta notación quiere decir a cuál de los dos estados, perdón, a cuáles estados va a migrar. Va a migrar al mismo, al rojo, es esta transición, y va a migrar al verde. Son estas dos transiciones, 1 y 2. Es lo que les comentaba, esto casi lo podrían traducir a un, me lo pongo aquí como comentario, casi es un if, else. Ok, casi se podrían decirlo. Y tienen que decir cuál va a ser la salida. En este caso va a estar un foco apagado, el otro apagado y va a estar el rojo. De manera similar para el verde, pues se escribe qué es lo que hace el estado, se cuenta el tiempo, la transición va a ser de verde a verde o a ámbar, va a ser de verde a verde o transición a ámbar, y la salida va a ser el verde apagado, apagado. El siguiente estado, el ámbar, es justo el que les mencionaba que tiene ya en este ejemplo lo puse distinto, bueno, no importa. En el ámbar tiene un contador de tiempo que va a ser un segundo para estar en la intermitencia. Las intermitencias se tienen que ir incrementando. Aquí si quieren ponerlo explícito, entonces podría ser de la siguiente forma, es decir, ese contador le asignan el contador más 1. Porque no tiene sentido que lo hagan en el rojo y en el amarillo, porque ahí no se está haciendo ninguna intermitencia. En el ámbar sí, entonces aquí se puede incrementar la intermitencia. Y aquí es la diferencia que les comentaba, es que estamos cambiando de amarillo a el negro. Sí, justo son estas dos transiciones nada más. Estas que tenemos aquí. En donde se tienen las tres transiciones, permítanme corregir, es en el estado K. Aquí está una transición, que es de K a K. Está la otra transición, que es de K a rojo, y tienen otra transición 3, que es de K a amarillo. Hace rato lo dije para amarillo, pero no, es para el negro. Para todas las luces apagadas, una disculpa. Por eso aquí en la tabla nada más aparece que en el estado A va de A a K. Y finalmente el último estado de K es el estado de luces apagadas. Otra vez se cuenta un tiempo menor que un segundo para generar la intermitencia. Contar las intermitencias pues es exactamente lo mismo que en el anterior. Entonces lo pongo explícitamente, aumentan el contador. Cambian los estados, ahora sí tiene sentido estas tres transiciones. Asimismo, a el ámbar o al rojo. Asimismo, a el ámbar, déjenme lo pongo en negro para que se vea. Asimismo, a el ámbar y al rojo. Y la salida esperada, pues es que todos los focos estén apagados. ¿Alguna duda con esta definición de los estados? Es algo que van a tener que hacer ustedes siempre que utilicen máquinas de estado. El modelo, la grafiquita, eso ya está
determinado. Ahora, pues tienen que poner siempre la inicialización, es decir, esta inicialización, decir cuál es el estado en el que van a iniciar. Eso siempre lo tienen que poner y algunos en la tarea no lo hicieron. Eso es una parte importante que tiene que ir siempre. Y luego la descripción de lo que tienen que hacer en cada uno de los estados. Contar en tiempo, cuáles son los estados a los que se pueden migrar y cuál es la salida de ese estado. Es lo mínimo indispensable que tienen que tener en esta descripción. Y como les comentaba, cuando hay dos estados a los cuales migrar, eso casi se traduce en un if-else. Y cuando hay una migración a más de dos estados, eso se va complicando. Puede ser un if-else o un switch o alguna otra estructura de control. ¿Preguntas hasta el momento? No. Ok, entonces vamos a acordarnos Profe. Sí. Sí, una pregunta igual y lo dijo, pero no escuché bien. O sea, al momento de que se cambia, por ejemplo, estamos en rojo y al momento de que ya se manda a verde, en automático se va a apagar ese LED rojo, o sea, no debe de haber otro estado en el que lo mande a apagar. Puede estar para que la transición sea más suave, pero en esta implementación, la que les puse, no, o sea, pasa automáticamente de rojo a verde sin que se apague nada intermedio. O sea, que todo permanece prendido, nada más o sea, se encienden los otros LEDs. Sí, se encienden, Ah, pero ok. los otros se apagan. Ah, ok. Sí, es que tenía Sí. esa duda. Ok. No, se apagan el resto. Ok, gracias, profe. Sí. Por eso, justo aquí es lo que les dice la salida. Estos O representarían lo apagado, entonces está apagado y en rojo. En el otro está prendido el verde y los otros están apagados. En este estado está apagado, está el ámbar y apagado. Y en el último están todos apagados. ¿Ok? Es decir, no hay más de un elemento prendido nunca. Porque así lo están definiendo, o bueno, así se está definiendo en la salida. ¿Ok? Entonces, recordándose, la forma de incluir una biblioteca, pues es el gato include. Esta biblioteca es el estándar entradas y salidas, el time, el stdelib, el standard libraries. Es algo que siempre, o casi siempre que hagan, por lo menos esta primera y, perdón, las primeras dos, déjenme cambiar el orden. Por lo menos estas dos siempre se van a incluir. Esta la requerimos para medir el tiempo. Y esta última es porque las opciones de despliegue son un poco complicadas en C. Entonces vamos a hacer un truco para que para poder visualizarlo de mejor manera. Sin embargo, en la práctica no se utilizaría, digo, solo es para visualizarlo bien en la terminal. Si ustedes implementan todo en Windows, pues van a necesitar, en lugar de esta que estoy seleccionando, la de abajo, es decir, si usan Windows, tienen que descomentar esta y comentar la de arriba. Y listo. Siguiente etapa, vamos a definir a R como un 0, a V como un 1, a como 2 y K como 3. Esto es únicamente por comodidad. Estamos dándole los nombres a los estados. El estado 0, 1, 2 y 3 van a ser traducidos como R, V, A y K porque estamos definiendo unas macros. Recuérdenlo de su curso de programación. Luego,
como vamos a generar el tiempo, me regreso aquí, este es el ejemplo del tiempo. Voy a cambiar de color. Tiempo. Como se genera el tiempo en C, pues lo que hacen es con una función, aquí tienen un instante inicial del tiempo, entonces esto va creciendo siempre. Esta flechita les indica cuál es el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es generar en C una función que pregunte en qué instante de tiempo están ubicados. Eso va a ser T0. El tiempo va a seguir avanzando y en otro instante de tiempo se genera, bueno, hago exactamente la misma pregunta y eso me va a generar, perdón, T1. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer pues es hacer la diferencia, que es igual a T1 menos T2. T1 menos T0, es decir, este intervalo de tiempo. Y esta medición es la que me va a permitir hacer el registro para los cambios en el semáforo. Con esta lógica es con la que está construida esta función que tenemos aquí. Comparar tiempo a lo mejor no es el nombre más adecuado, pero vamos a dejarlo así. Debería de ser nada más generar la diferencia de tiempo. Entonces, recuerden cómo se declaran las funciones. En este caso es una que va a regresar un entero, el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros, que van a ser dos enteros, T0 y T1, justo los que vimos en esta conceptualización. Hacemos la diferencia, bueno, declaramos la diferencia igual a 0 y únicamente hacemos T1 menos T0 y regresamos esa diferencia. Es todo lo que hace esta función es justamente regresar esta diferencia. Es todo lo que hace la función. Ahora bien, vamos a el main. El main es puede ser un void, es decir, que no regresa valor o un entero, en realidad no importa. No recibe parámetros. Y vamos a declarar entonces estas T1 y T0. Como verán, esto no está incluido en nuestra conceptualización de la máquina de estados finitos. Estas dos variables no están, ni tampoco la diferencia. La diferencia tal vez sí, pero la vamos a ver después. Estas dos variables son implementaciones ya relacionadas con el lenguaje. Es decir, no tienen que ver con con la máquina de estado finito. Es decir, esto es porque así se implementa en C. En Python, que es otro lenguaje de programación, esto podría ser distinto y como vamos a ver en los microcontroladores, también puede haber alguna modificación. Entonces, nada más quería dejar claro eso, que esto es por la implementación. Es decir, siempre va a haber variables que están directamente relacionadas con cómo se implementa su máquina de estado finito y otras que son inherentes a la máquina de estado finito. Entonces, no se asusten si empiezan a salir más variables de las que ustedes tenían contempladas. Lo más probable es que esas variables sean unas variables de implementación. En este caso se declaran como logint y esto es porque el tiempo
no se puede almacenar en 64 bits, tiene que ser, bueno, sí, tiene que ser perdón, no se almacena en 32 bits, se tiene que almacenar en 64 bits, por eso tiene que ser un long int. Estos son enteros convencionales, que es la diferencia. Es esto aquí. Esa diferencia, pues, va a ser, no es otra cosa que contar tiempo, está diff. States es la variable que va a almacenar en qué estado se encuentran, es decir, el estado actual. Vamos a agregarlo aquí. Estado actual. Y esta cuenta no es otra cosa que el contador de intermitencias. Acá no lo puse, me faltó decir que esta era el contador de tiempo. Entonces, como observan, esto que estoy seleccionando no es otra cosa más que la inicialización. Vamos a ponerlo entonces de esa forma. Esto es la inicialización. Recuerden que va sin acento porque estamos programando en C. La inicialización. Este también es parte de la inicialización, el T0, pero esta es una variable de la implementación. ¿Cómo generamos una máquina de estados finitos en C? Voy a poner la estructura en un código aparte y luego regreso a este ejemplo. Esto solo va a ser un esqueleto, entonces no implementa ninguna máquina en realidad. Aquí van a ir las funciones, como la de diferencia que vimos hace rato, y aquí va a ir el main. En el main habíamos dicho que va la inicialización de todas las variables, y lo que voy a poner ahora es justo el esqueleto de la máquina de estado finito, que es un ciclo infinito, y hay dos formas de ponerlo. La que casi siempre se van a encontrar, que es while 1. Eso quiere decir, un while 1 es siempre verdadero, entonces eso genera un ciclo infinito. Ok, entonces ese es el while 1. Ese ciclo infinito, justo allá adentro, es donde ustedes escriben un switch. Por favor, silencien su micrófono si no van a hacer alguna pregunta. Gracias. En switch, recuerden, el switch case es como un if, pero de muchos casos. En este caso, la variable por la cual van a estar preguntando es states. Aquí recuerden, la inicialización puede ser states. Eso habíamos dicho que era un entero. Vamos a inicializarlo en S0. Pongo S0 porque ya está aquí la definida. Entonces, en el caso que sea, ¿dónde va el público? En el caso que esa variable state sea S0, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aquí va proceso 0, break.
punto y coma. El caso que sea S1, de igual manera es el proceso 1. Y si hubiera más procesos, pues entonces pondrían case, perdón, más estados, S2, y ahí iría el proceso 2. Ok, entonces este while infinito, lo único que van haciendo es esta estructura, y dentro de la estructura, es decir, dentro de cada uno de los estados, este case S1 quiere decir que están en el estado S0, perdón. Este case 1 quiere decir que están en el estado 1, el case S2 que están en el estado 2. Y entonces justo aquí en el proceso 0, 1 y 2, en este esqueleto, pues es donde va, déjame lo pongo, es donde va el cambio de estado. Lo mismo aplica para el resto. Justo esos procesos, bueno, tienen varios elementos que considerar, varios cálculos que hacer, pero además es donde tienen que indicarle cómo van a cambiar de estados. En este caso, otra forma de escribir un ciclo infinito en C es la siguiente. Esta, si no hay ninguna duda, porque siempre es verdadera, pueden poner el for, punto y coma, punto y coma. Esta es otra forma de indicarle a C que esto es un ciclo infinito. Entonces van a ver las dos opciones, el while 1 o el for, punto y coma, punto y coma. Pero es esencialmente lo mismo. ¿Alguna duda hasta el momento de cómo se crea una máquina de estado finito en C? Ok, entonces, regresando al ejemplo, pues nos quedamos en la inicialización, generan esta base de tiempo T0, que es justo este punto en el que es la marca de inicio de su programa, justo antes de iniciar a correr su máquina de estado finito. Como saben eso, pues aquí tienen este ciclo infinito, este for, que inicia en ese punto y termina hasta acá. Y tiene justo esa estructura que les platicaba. Es el switch case, el switch case. En este caso, los estados eran S0, S1, S2. Y aquí pues es R, B, A y K. No se olviden nunca de poner un break antes del case, porque si no, todos los casos se ejecutarían. Es decir, si ustedes no ponen un break antes del case, el siguiente caso también se ejecuta. Tengan mucho cuidado porque eso les puede generar errores, no de compilación, es decir, sí compila, pero su programa no va a hacer lo que ustedes esperarían que hiciera. Dicho eso, entonces vamos a ver cómo implementamos esa máquina de Estados Unidos. Aquí decíamos entonces que estando en R, el caso R, la luz roja, pues hay que contar el tiempo. ¿Cómo contamos el tiempo? Pues generamos, esto se me olvidó decirlo, el time null es una función que está dentro de esta biblioteca. Esta biblioteca se usa en Linux o Mint, o el compilador para Windows, bueno, el emulador de Linux para Windows.
o esta otra opción, el Windows.h. Por eso les decía que tienen que estar una o la otra, no las dos, porque les generaría un error. Entonces, en estas bibliotecas, dependiendo de su sistema operativo, es donde se encuentra esta función time, que le regresa justamente un instante de tiempo, como lo vimos en esta gráfica. Bien, entonces generan esta segunda marca del tiempo, el T1, es decir, este elemento de acá. Y ejecutan la función de comparar, esta de aquí, que les da el intervalo de tiempo que mencionábamos. Entonces, diff, si esa diferencia es mayor a 5, vamos a la máquina de Estados Unidos, si esa diferencia es mayor, o igual, bueno, en realidad no importa, porque pueden ser milisegundos, en este caso no es de mayor importancia si es mayor o igual o estrictamente mayor, vamos a dejarlo únicamente como mayor. Si esa diferencia de tiempo es mayor que 5 segundos, entonces haz la transición. Si esa diferencia es mayor que 5 segundos, entonces el estado en el que me encuentro ya no va a ser rojo, ahora va a ser verde. Y esta opción, perdón, esta actualización del T0 ahora es el T1, es algo que no está contemplado aquí, pero otra vez es necesario por la implementación. ¿Por qué es necesario o qué es lo que estoy haciendo? Vamos a este dibujo. Pues aquí lo único que estoy haciendo es que este T0 ahora sea el T1. Estoy actualizando ese T0. ¿Y eso por qué lo necesito hacer? Porque si no, esta diferencia ya siempre se va a cumplir. Entonces, como esta diferencia ya siempre va a ser cierta, en el resto de los casos, pues siempre se va a cumplir, es decir, no va a comportarse como un semáforo, va a estar cambiando casi inmediatamente entre estados. Por eso necesito hacer esta actualización del T0 por el T1 de la última vez. Esta es una variable, esta es una función del sistema para borrar toda la pantalla y estoy imprimiendo, si quieren para ser consistente, vamos a ponerle el 0, perdón, el O mayúscula, y luego el rojo. Estos caracteres de escape únicamente es un enter para que todo quede en vertical. Y terminamos. El estado... ¿están de acuerdo que si esta opción no se cumple, o sea, si la diferencia es menor que 5, nunca entra este estado? Bueno, nunca entra este if. Por lo tanto, el estado no se actualiza el tiempo. Entonces, mientras la diferencia sea menor que 5, todo esto no ocurre. Entonces va a estar entrando y entrando y entrando y entrando, pero no va a cambiar de estado. Es decir, que esta transición, está por default. Está implícita en no entrar a la diferencia mayor que 5. Como no entra, no hay cambio de estado y por lo tanto se permanece ahí. ¿Alguna duda con ese estado, con lo que acabo de mencionar? Yo tengo una duda, profe. Sí. ¿Por qué se tiene que limpiar? Me parece que dice la función system clear. Claro, porque si no la pones,
va a estar imprimiendo hacia abajo un montón de veces el rojo. Al ponerlo en System Clear, siempre va a aparecer una sola línea. Es solamente para que visualmente solo se vea ese elemento. Listo, ahora vamos al caso del verde. El verde es exactamente lo mismo. Se actualiza cada vez que entra el T1. Se hace la diferencia, se hace la comparación que sea mayor que 5. Pero en este caso, el estado, states, lo asigna a un... el siguiente estado pues es el ámbar. Aquí el contador de intermitencias lo vuelve 0, aunque ya lo habíamos hecho anteriormente en la inicialización. En este caso, funciona cuando es la primera vez, es decir, la inicialización solo ocurre una vez al principio, antes de iniciar su máquina de estados finitos. Pero, ¿qué pasa cuando cuando se ejecuta la segunda vez? La cuenta ya tiene un valor, es decir, vamos a la máquina. Es decir, para la primera vez que ocurre, aquí la cuenta vale 0, se prende el rojo, se prende el verde, se hace la intermitencia, y esa intermitencia, pues, incrementa C, es decir, en este caso, C ya es mayor que 10, porque, o sea, si cuando regreso a este punto, C ya vale, o sea, C ya tiene un valor, y este valor es, para que esto ocurra, tiene que valer 11. ¿Ok? Para que ocurra esta condición. Se prende el rojo, se prende el verde, se prende el amarillo, pero en este caso C ya tiene un valor mayor que 11, entonces ya no va a hacer una intermitencia porque ya tiene este valor. No sé si me explico, es decir, necesitamos reiniciar C. En realidad lo pueden reiniciar en cualquier elemento, pero lo que conviene pues es reiniciarlo justo en el estado previo a donde se va a ocupar. Por eso, en este estado, se hizo que C valiera 0. Para que siempre funcione, es decir, no solamente funcione a la primera. Y eso es algo que no estaba contemplado en este primer mapa en este primer intento de solución. Y eso no está mal, porque lo que se hace siempre es algo que se conoce como el desarrollo iterativo incremental. ¿Esto qué es? Es que cada vez su programa va a ser más perfecto, va a funcionar más como ustedes lo esperan. No quieren que funcione siempre a la primera. Es decir, este tipo de variables y dónde tienen que agregarlas, lo van a ir haciendo conforme van haciendo el desarrollo de su programa. Entonces, dicho esto, es por eso que este contador de cuenta se pone justo en esta transición al amarillo, para que haya un reset de la cuenta. Bueno, otra vez borramos y se imprime el verde. ¿Qué nos queda? O y O. Y ya hacemos la transición. Ahora vamos al caso A. Bueno, aquí recuerden, se actualiza el tiempo, es hacer ese recorrido en tiempo. En el T1, el siguiente, T1, que es el muestreo del siguiente intervalo de tiempo, se calcula la diferencia, estamos acá, se calcula la diferencia y se aumenta el contador de intermitencias. Este elemento, esto que está aquí seleccionado,
es else. Se aumenta, se incrementa el contador. Ahora ya no son 5 segundos, es únicamente 1. Si el contador es mayor que 1, pues pasan el estado K y actualizan el tiempo. Aquí entonces sería el O, ámbar encendido, O. Y ahora sí pasamos al siguiente estado, al K, que es el que tiene las 3 transiciones. Vamos a estudiar ese caso. Tienen T1, tienen la diferencia, se aumenta la cuenta, que es esencialmente estos elementos. Y aquí viene el paso importante. Les decía que al haber más de... Me borro todo. Les decía que al haber más de dos posibles rutas de cambio de estado, pues esto se convertiría ya sea en un switch adicional o en un if, o bueno, un if anidado. Como se resolvió en este caso, fue con un if anidado, considerando esta como el criterio superior, es decir, este es el if de más alta prioridad. Si este if no se cumple, pues ya se hacen el resto de las transiciones. Entonces, la condición importante es si, bueno, la condición que está inherente al if, cuando esta condición no se cumple, pues es la misma, ¿no? Es decir, este C menor que 10 también es un AND metido aquí. Eso es porque vamos a implementarlo de forma anidada. Entonces, decimos que si la cuenta es menor que 10, voy a ir al estado A o al estado K. Si la cuenta es menor que 10, entonces pregunto si la diferencia es mayor que 1, pues regreso a el ámbar. Recuerden que aquí estoy en apagado. Entonces aquí está la condición con AND, solamente que desglosado en un anidado para que sea un poco menos complicado de interpretar. Entonces les repito y les reitero, si la cuenta es menor que 10, quiere decir que todavía no parpadea las veces que tiene que parpadear. Entonces evalúo si la diferencia es mayor que 1. Si sí es mayor que 1, quiere decir que ya estuvo apagado un segundo, entonces me paso al estado A y hago la actualización de los tiempos. Vean que aquí no hay un else, o sea, a lo mejor eso puede ser un poco ambiguo, entonces voy a ponerlo explícitamente, luego lo borro. Solamente es para decir que esto es inherente, es decir, si el caso contrario es que la diferencia sea menor, es decir, que no ha pasado el tiempo, entonces lo que está ocurriendo es que state es igual a K. En este caso no hay una actualización de tiempo porque todavía no ocurre el segundo. Es decir, este es lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo redundante es que si no ha pasado un segundo, pues entonces voy a regresar acá. Pero ¿están de acuerdo que esto es redundante? Porque en realidad no, es decir, estoy regresando al mismo estado. Por lo tanto, este else, que no he puesto en los estados anteriores, es exactamente lo mismo. Por eso, como estoy regresando al mismo estado, como estoy actualizando states
por el estado en el que ya se está, pues por eso evito ponerlo, para no hacer código basura. Bien. En caso contrario, ahora vamos al caso contrario. Este sí tiene que ponerse por la sencilla razón que la cuenta ya es mayor que 10. Si la cuenta ya es mayor que 10, el siguiente estado es R, porque lo que implica es que ya estoy en que ya se han parpadeado las veces que tenía que hacerse. Aquí, recuerden, solo por ser consistentes, 0 y break. Bien, como estamos en una computadora y la visualización, utilizar las bibliotecas de visualización para que esto se vea bonito sería demasiado complicado y no aportaría demasiado al curso, decidí poner este truco para que no se vea cómo está parpadeando la pantalla. Y es una solución bastante rápida. No tienen que agregar más bibliotecas ni más elementos adicionales al programa. Se centran en la máquina de estado finito, pero la desventaja es que todo se va a ver mucho más lento de lo que debería. Entonces, con esa salvedad, es decir, sabiendo que esta biblioteca en la realidad no se tendría que poner, se tendría que ocupar bibliotecas de visualización más avanzadas, pero bueno, eso está fuera del curso, entonces vamos a dejarlo de esta forma. Y vamos a, si no hay dudas de la implementación de la máquina de estado finito. Profesor, yo nada más tendría una duda con el contador. Ajá. Después de llegar a 10, ¿se reinicia el contador? ¿Otra vez empieza en 0? Sí, es justamente lo que pasa aquí. Muy bien. Se reinicia en 0, antes de migrar al estado A. Perfecto. Gracias. Okay. Entonces, si no hay más dudas, lo que vamos a hacer pues es acordarse de su curso de Introducción a la Programación o Programación Orientada a Objetos. Vamos a compilar semáforo SEM con la opción OM, que me va a decir que el programa se llame de la siguiente forma. No tiene errores, entonces vamos a ejecutarlo. Entonces les digo que se va a ver más lento, pero si no, sería un rollo enorme. Entonces, inició en rojo, pasa a verde. Recuerden, está más lento de lo que debería. Está en A, se apaga, A, se apaga, A, se apaga, y pasa a rojo. Ahí está un tiempo, cambia a verde, está otro tiempo, pasa a ámbar, y ahí va a estar intermitente, de forma intermitente. Recuerden, el contador se está incrementando en las dos, en el apagado y en el prendido, y por eso, es decir, la intermitencia cuenta cada vez que hay un cambio. Y ese sistema va a estar ahí, como están en un ciclo infinito, mientras ustedes no apaguen, bueno, no se deje de correr el código, va a estar funcionando va a estar funcionando el programa. Lo voy a subir el aula virtual, el código. Y lo que ustedes tienen que hacer es cómo se comportarían ahora los dos semáforos funcionando al mismo tiempo. Porque, bueno, un semáforo no tiene mucho sentido. Entonces vamos a hacerlo, ¿cómo lo harían para que funcionaran los dos? Déjenme lo
lo ejemplifico. Entonces, uno de los semáforos tiene... Déjenmelo. Tienen dos semáforos. Para no confundirlos, entonces estos me los voy a guardar por acá, porque los voy a ocupar después. Ahora sí. Este es un semáforo, este es otro semáforo. Entonces, cuando uno está en verde, el otro necesariamente tiene que estar en rojo. Es el primer estado. El siguiente empieza a parpadear en amarillo. El otro semáforo sigue en rojo. Este apaga. Está parpadeando. Entonces, de aquí, de este estado, voy aquí. Aquí estoy parpadeando. Pero eventualmente, después de cierto tiempo, este se pone verde. Y el otro semáforo se pone en rojo. ¿Y qué ocurre? El caso inverso, ¿no? Este se pone en amarillo. Se pone en amarillo. Este permanece en rojo. Y luego entonces empieza a parpadear. Este sigue en rojo. Entonces pasa de aquí y regresa. Aquí está este cambio. De aquí regresa y justo cuando llega a este punto, pues tienen que... no me acordaba de ese errorcito. Es como un bug. Pero creo que ahí se ve todo. Entonces parpadea y de aquí pasa a este estado de acá. Déjenme borro este que me sirvió de ejemplo y les dejo gráficamente la máquina de estados. Ustedes ya le ponen nombre a la máquina de estados, le ponen los tiempos, pero observen que esencialmente es exactamente lo mismo. Está el verde-rojo, parpadea, el rojo permanece en los dos casos, el segundo semáforo, se hace el cambio de luces, parpadea. Aquí, evidentemente, pues falta la transición a sí mismo, ¿no? Lo voy a poner en azul, que es aquí hay una transición a sí mismo, a sí mismo, sí mismo. Y ya. Entonces, lo que les decía, pues es que ustedes tienen que implementar en C justamente esta transición, bueno, esta máquina de estado finito de los dos, semáforos en un contexto de este tipo. No, verde, varios espacios, quedaría apagado. Quedaría apagado. Varios espacios, apagado. Apagado, espacios, rojo.
simbolizando que es uno de los semáforos y el otro de los semáforos. ¿Alguna duda con la actividad que tienen que realizar?